Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video. La historia que estamos a punto de escuchar me la ha mandado una amiga y quisiera consultar con todos ustedes sobre la posible causa de todas estas experiencias. Recuerda que si deseas que narre alguna experiencia extraña, curiosa o paranormal, puedes mandarme un correo electrónico. Al final, les dejo mis redes sociales y no se olviden de suscribirse, activar la campanita, dar un like y compartir este video. Con esto me ayudarás muchísimo para la creación de más videos y con una mejor calidad. Muchísimas gracias. Sin más que decir, vamos con la historia. Esto nos sucedió a mi esposo y a mí ya hace unos años. En realidad nos han pasado ya varias cosas de índole paranormal, pero hoy les contaré las que más miedos nos han causado y nos gustaría que la audiencia nos dijera si piensan lo mismo que yo, debido a que estas historias o cosas paranormales nos han pasado juntos, pero es mi esposo al que siempre le pasan las cosas extrañas y a veces cuando yo estoy cerca de él suelen ocurrirnos eventos paranormales. Yo siempre he creído que él es el factor. Tal vez alguien lanzó un tipo de brujería a su familia, porque debo mencionar que su familia siempre tiene ciertos accidentes como romperse o zafarse huesos, por caídas en escaleras o hasta atropellos. Se enferman seguido o tienen problemas económicos. Por eso, yo creo que algo les hicieron. Dicho esto, me gustaría proceder con los relatos. Era 2017, recién nos habíamos ido a vivir juntos. Así que rentamos una casa en nuestra ciudad natal. Era una casa bastante grande. Había un patio delantero y un pequeño patio trasero donde cabía una lavadora, un lavadero y un acceso para subir al techo. El día que llegamos para mudarnos, recuerdo que vi un rosario colgado en la ventana. Yo no soy religiosa, así que le pregunté a mi esposo que qué era aquello. Él me explicó que era un collar religioso que las personas llevan para acompañar sus rezos. La verdad es que yo no creo en esas cosas, así que le dije, esto no me gusta, no me agrada que esté en la ventana delantera de la casa. Así que procedí a desamarrarlo de la ventana y lo tiré a la basura. Mi esposo es creyente pero no religioso, así que me dijo que él pensaba que había cometido un error, que eso estaba ahí por algo, a lo que yo contesté, sí, está ahí porque la gente cree en cualquier cosa. Ya no le tomamos importancia al asunto y seguimos desempacando nuestras cosas. No eran muchas, no teníamos muebles, solo un refrigerador y una estufa eléctrica de una hornilla. Como dije antes, estábamos empezando nuestro hogar. Vivimos tranquilamente ahí hasta 2 semanas después, cuando empezamos a escuchar todas las noches sin falta pisadas en el techo, alrededor de las 10 u 11 p.m. Esto lo escuchamos durante una semana seguida, hasta que mi esposo se enojó demasiado y en una noche, cuando volvimos a escuchar los pasos, él tomó un cuchillo y se subió rápidamente al techo. Cuando él estaba arriba, las pisadas dejaron de sonar y él no encontró a nadie. En la parte trasera de nuestra casa teníamos un vecino y casualmente el señor estaba despierto. Se encontraba en su patio arreglando unas cosas. Solo para aclarar, este señor no pudo haber subido al techo y bajar en tan solo unos pocos segundos, porque mi esposo subió muy rápido. Además, el señor tenía unos 50 años y era una persona de talla grande. Sin contar que de nuestro techo hasta el suelo de su patio había una altura de varios metros que si se salta podría sufrir grandes fracturas. Y además, mi marido vio que tampoco habían escaleras con las que pudieran acceder a nuestro techo. Así que al ver a este señor, le preguntó si había visto a alguien arriba de nuestra casa. Y este contestó que ya llevaba un buen rato afuera y que no había visto a nadie. Entonces, aprovechando que mi esposo ya estaba ahí, le dije que caminara para ver qué tal se escuchaban sus pasos. Lo sorprendente fue que yo no escuchaba sus pasos, eran imperceptibles. Entonces corrí al patio y le dije que pisara más fuerte,
y fue entonces cuando se escuchaban, pero tomando en cuenta el ruido que él hacía al caminar fuerte, sabiendo que es un hombre de 1,86 metros y que pesa 85 kilos, llegué a la conclusión de que la persona o cosa que estuviera haciendo ese ruido debía ser algo enorme para que sus pisadas se escucharan tan definidas y ruidosas. También es importante mencionar que en muchas ocasiones encontrábamos abierta la tapa de nuestro tanque de agua, que estaba justamente arriba de nuestro hogar. En ese entonces había una escasez de agua en esa colonia, así que nosotros pensábamos que eran los vecinos de al lado que nos estaban robando nuestra agua. Así que nos quejamos con nuestro arrendador, por lo que mandó a poner mallas para dividir nuestro techo con el de nuestros vecinos de al lado. Esto no fue bien tomado por especialmente nuestro vecino, y como era una persona alcohólica, nos gritaba cosas insultantes. Cada vez vivir ahí se hacía peor, sin contar también el hecho de que fue la etapa de nuestra relación en la que más problemas tuvimos, tanto externos a ella como internos, así que habían constantes discusiones entre nosotros. Un día, mientras estábamos jugando naipes, volvimos a escuchar los pasos en el techo, y de nuevo mi esposo tomó el cuchillo, pero ahora salió al patio y me dijo que me quedara adentro, que si era necesario que llamara a la policía. Lo vi desde la ventana y luego él regresó y me dijo: Amor, vi algo, solo no te asustes. Creo que no era un humano. Cuando salí, vi que en el techo algo se movía de manera extraña. Le grité y me volteó a ver. Era como un niño, pero no tenía rostro. No podía ver nada. Era como una sombra negra. No podía ser una persona, porque aunque esté todo oscuro, las luces de la calle debieron iluminar un poco su rostro, pero a él no se le miraba nada, solo era una sombra, y cuando me volteó a ver, se movió en 4 patas y se fue a la casa de los vecinos de al lado. Esa cosa tiene una forma de niño, pero no lo era. Para este punto, les recuerdo que nosotros ya teníamos una malla que dividía nuestro techo con el de ellos, así que no había forma de que el niño pudiera cruzar de un lado a otro, simplemente no se podía. Tiempo después, en la noche, nos encontrábamos jugando videojuegos en la computadora. Cuando yo levanté la mirada a la ventana que daba a la calle, vi a un hombre completamente de negro, tal como el niño que me describió mi esposo tiempo atrás. No tenía rostro y me quedé helada. Mi esposo se dio cuenta y me preguntó que qué me pasaba, y cuando desvié mi mirada para decirle que había alguien ahí, el hombre se desvaneció. Al vivir todo esto, decidimos buscar otra casa. Debo mencionar que durante nuestra estancia ahí, yo sufrí de mucho sonambulismo, en episodios donde casi me salía de la casa a altas horas de la madrugada. Afortunadamente, mi pareja siempre lograba detenerme y llevarme a la cama para volver a dormir. Cuando logramos conseguir otra casa, le avisamos al dueño del lugar en donde estábamos rentando. Y cuando mi esposo le dio las llaves, el señor le preguntó en tono muy serio y preocupado: Solo una pregunta, ¿por qué se van? ¿Hay algo que no les haya gustado? ¿Qué pasó? ¿Tuvieron algún problema con la casa? Lo preguntó como si buscara que le confirmáramos que algo extraño pasaba ahí, pero mi esposo omitió todo y solo le dijo que buscábamos un cambio de ambiente. Llegamos a nuestro nuevo hogar y todo transcurrió con normalidad. Hasta nos mudamos de ciudad y todas aquellas vivencias horribles habían quedado atrás. 2 años después de habernos mudado, a raíz de la pandemia, y como nosotros estábamos viviendo en Ciudad de México, que es una ciudad muy grande, y como ya teníamos trabajo remoto, decidimos que era mejor regresar a nuestra ciudad natal. Y eso hicimos. Nos fuimos a vivir a un departamento que se encontraba en el último piso de un edificio. Fue ahí cuando de nuevo empezaron a sucedernos cosas extrañas. Un día, como a eso de las 11 p.m., empecé a escuchar un video de YouTube para meditar.
Para esto me acosté en el sillón y le avisé a mi esposo que se encontraba en el comedor trabajando en sus proyectos personales. Y como solo somos nosotros dos y nuestros gatos, no suele haber mucho ruido en nuestro hogar. Así que mientras él estaba en el comedor, yo estaba en el sillón acostada, meditando, cuando de repente siento la mano de mi pareja en mi hombro, despertándome de mi trance. Y fue cuando me levanté de una manera muy brusca. Para los que han meditado sabrán que no es una sensación muy agradable reincorporarse de una manera muy abrupta. El punto es que me despertó y yo le dije, ¿qué pasa? Él rápido me contestó, shh, shh, escucha, escucha. Guardamos silencio y escuché un... Escuché claramente cómo afuera de nuestro departamento, en las escaleras, estaba una mujer sollozando. Teníamos un gran ventanal que daba a la parte de afuera del edificio. Cuando escuché eso, me dio tanto miedo que salí corriendo hacia la ventana y cerré rápidamente las persianas. Los dos agarramos a nuestros gatos y salimos corriendo para nuestra habitación. Él todavía estaba pálido de la impresión y me contó que mientras él estaba trabajando en el comedor, escuchó aquellos lamentos. La primera vez pensó que había escuchado mal. La segunda vez, los quejidos se escucharon muy cerca y fue cuando decidió levantarme y el tercer quejido lo escuchamos juntos. Mientras me contaba esto, le dije que teníamos que ir a ver qué era. Entonces nos armamos de valor y vimos por el mirador de la puerta. Todo estaba oscuro. No había nadie allá afuera. El edificio estaba vacío porque eran fechas decembrinas y todos habían salido de la ciudad. Cuando les contamos esto a nuestros vecinos, ellos dicen que jamás habían escuchado algo parecido. Pasó el tiempo y nos mudamos a una casa más grande. Fue ahí cuando mi esposo escuchó lo que creemos que es la Llorona. En ese entonces, él había tenido una operación. Ese año lo operaron 2 veces, una por el apéndice y la otra por una rodilla, puesto que había caído y se había roto unos ligamentos. Así que como estaba recién operado, no pudo salir corriendo de la habitación cuando escuchó a la Llorona. Solo pudo gritarme, pero cuando yo llegué no escuché nada, ya se había ido. También en esa misma casa lo empezó a seguir un espíritu, o al menos eso creemos nosotros, porque se le empezó a aparecer recurrentemente. Él cuenta que la primera vez que la vio, ella estaba de espaldas, pero tenía exactamente mi silueta y mi mismo tipo de cabello, así que él pensó que era yo, pero cuando se percató de su vestimenta blanca, supo rápidamente que no lo era. En otra ocasión, se le apareció mientras dormía, y él sufría de una parálisis del sueño. Él cuenta que esta mujer se sentó a un lado de sus pies, y fue la primera vez que lo miró a la cara, y le sonrió suavemente. Él se moría del miedo, pensando que esa sonrisa pronto se convertiría en algo horrible, pero esto nunca pasó. Ella solo se levantó de la cama y se fue. En cuanto ella se fue, él pudo moverse y fue entonces cuando, muy asustado, me levantó y me contó lo que había sucedido. Me dijo que la chica se parecía mucho a mí. Y estos son solo uno de los tantos sucesos que nos han ocurrido. Pero solo quise contar los más significativos para nosotros. Ahora cuéntenos, si hay alguien que conoce de estos temas, ¿será que mi esposo tiene algún tipo de maldición que arrastra junto con su familia? Esta es toda la historia, amigos. Si ustedes conocen más sobre brujerías o cosas por el estilo, nos gustaría que nos contaran sus experiencias. Y si nos pueden ayudar a dar teorías sobre la situación que vive mi amiga, les vamos a agradecer mucho. Recuerden seguirme, darle like al video y compartir, por favor. Les dejo mi correo electrónico para que me manden sus experiencias o sugerencias de temas que quieren que yo les narre. También les dejo mis redes sociales para que me sigan. Muchas gracias por todo, nos vemos en la próxima, amigos, y chao.